Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Se realiza estos días la segunda cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con la Unión Europea en Bruselas. Necesitamos entender este proceso y saber qué significa tanto para Europa como para nosotros esta actividad. Para discutir sobre este tema nos acompaña en nuestro estudio el analista en finanzas internacional Daniel Zúcar, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Desde Santiago de Chile nos acompaña María Francisca Quiroga, analista política internacional de la Universidad de Chile, a quien saludamos. Hola, un gusto saludarlo. Y vía Skype nos acompaña también Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica en Naciones Unidas, a quien saludamos. Un placer, Ricardo, muchas gracias. Eduardo, quería empezar contigo. ¿Qué significado tiene esta reunión más allá de que el CELAC se ha convertido de alguna manera, si bien es un organismo independiente, alternativo, complementario de organismos como la OEA, lo cierto es que también recoge el disenso o la orientación de algunos países como los que integran el ALBA, cuya orientación es abiertamente antinorteamericana. Creo que hay que partir de un hecho y es que este proceso de cumbres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe no es nuevo, viene desde el año 99. De hecho, el acuerdo o la idea de comenzar estas cumbres se produjo en 1996 durante la sexta cumbre iberoamericana que se celebró en Santiago de Chile, y a partir de 1999 comenzó este proceso bianual que primero se enmarcó dentro del Grupo de Río, y una vez que el Grupo de Río fue sustituido por la CELAC, se convirtió en un proceso CELAC-Unión Europea. Por eso se habla de la segunda cumbre de CELAC, porque la primera bajo esta modalidad fue del 2013, pero la octava cumbre América Latina y el Caribe Unión Europea. Yo veo esta cumbre como tal vez el encuentro regional más importante de la CELAC, porque precisamente la Unión Europea ha dado sobradas muestras de ser un área donde el respeto a la democracia, el interés y el compromiso por los derechos humanos y por una economía abierta es muy intenso, y en este sentido creo que puede establecer un cierto contrapunto precisamente al tipo de países a los que usted se refería en el seno de CELAC, o sea, países que tienen visiones o de un autoritarismo ya totalmente superado por la realidad, o de esquemas económicos cerrados. Así que en síntesis yo diría que es un proceso muy positivo y que creo que es el más prometedor de todos los que realiza regionalmente la CELAC. María Francisca Quiroga, no se discute, por lo menos hasta lo que hemos escuchado, la situación particular de Venezuela, que es sin lugar a dudas la más conflictiva en estos momentos en la región. En el marco CELAC, uno puede analizar que uno de los promotores y muy importante en su creación fue Chávez, y también Lula y el presidente Calderón en su minuto fueron los que lideraron también esta organización, y tiene que ver con la cooperación política, la integración y una identidad latinoamericana. Y justamente uno puede analizar de que en este debate que se va a dar ahora en esta segunda cumbre, el tema de Venezuela va a significar un debate ideológico, pero por otra parte va a hablarse mucho de la no injerencia, el principio de la no intervención, la no injerencia en los asuntos internos, y desde ahí yo creo que finalmente va a ser un tema que va a estar en una declaración. También el tema de que se termine el bloqueo a Cuba, que ya sabemos que eso ya está avanzando. Por tanto, son temas que van a estar en la agenda, pero a nivel declarativo. Y por otra parte, quizás va a haber una pugna con la discusión de la redacción del texto, la declaración final, si se promueve más democracia y derechos humanos, de una mirada más liberal de la democracia, o una reflexión de una democracia más social, y ahí empiezan las adjetivaciones y las discusiones ideológicas. Dani Zúcar, como usted es especialista en asuntos económicos,
Lo cierto es que la Unión Europea fue desplazada hace mucho rato por China como segundo socio comercial de la América Latina. Eso es correcto. Aquí lo importante es saber, ¿no?, desde el punto de vista comercial, qué significa la Unión Europea CELAC, ¿no? El bloque europeo con el bloque de Latinoamérica y del Caribe transa alrededor de 280 mil millones de dólares, cosa que no es nada despreciable, es una cifra bastante importante. Esa cifra, prácticamente el 50% se lo lleva el bloque del Mercosur, ya si hacemos un poquito más intrínseco todo esto, y el resto se lo puede llevar un México, que se lleva casi siempre un 30% de la relación, y ya, digamos, en menor grado puede ser un Centroamérica, unos países de la comunidad andina, para no llamarle ALBA, todo esto, pero lo que sí representa es una gran oportunidad de comercio y viene a ser el segundo bloque comercial más importante para la Unión Europea. La Unión Europea comercializa primero con la Unión Europea, entre ellos mismos, y el segundo bloque es la propia CELAC. Entonces, es una invitación, más allá de lo que han hablado tanto doña María Francisca como don Eduardo, de un tema político o acercamientos de esa índole, también hay un tema económico, ¿no?, porque sigue siendo un segundo socio muy respetable. María Francisca, esta realidad nos habla de la importancia no solo política, sino económica de los vínculos entre Europa y la región. Sí, si uno recuerda la primera cumbre de la CELAC, que fue en Santiago de Chile, muy emblemática, la discusión pasaba por la promoción de las inversiones, el comercio. Se va a hacer un seguimiento a ciertos acuerdos que se adoptaron en la primera cumbre CELAC Unión Europea, y es muy atractivo el mercado que se genera. Pensemos en la cantidad de personas que se suman y cómo se generan oportunidades de negocio en economías que hoy en día son diversas. Hay desigualdad entre las economías también, tanto en la Unión Europea como en la misma región latinoamericana y del Caribe. Por tanto, se genera un espacio también para las conversaciones bilaterales, fomentar el multilateralismo y discutir sobre fórmulas de integración en lo político, discusiones económicas, pero que también van de la mano con la lógica de qué va a pasar con el fomento de las inversiones. Es indudable que aquí la cumbre que se está generando también empresarial, por un lado, la cumbre académica, que van paralela a la cumbre de los presidentes de los estados de la CELAC y la Unión Europea, tiene que ver con ciertas producciones donde el interés de la cooperación va por el lado también, tanto de las inversiones como también del factor ciencia, tecnología, educación, que son los temas del siglo XXI también. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con esta edición de Al Cierre.